Pero si los colectivos no lo hacen. Hola, para reservar el tren. Hola, ¿qué tal a todos? Tenemos una pequeña demora porque estamos esperando tanto a la profesora Rita Rodríguez y al doctor Mauricio Trigo, que no están pudiendo entrar a la sala. Les quiero comentar, como para hacer publicidad, si se quiere, que el Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados tiene página en Facebook, tiene páginas en Facebook, tiene Twitter y tiene Instagram. Le digo porque gran parte de las cosas que nosotros, y también tiene YouTube, canal de YouTube, porque gran parte de las cosas que nosotros de alguna manera difundimos, de información y de documentación, están precisamente en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube. Así que los invito a que nos sigan, los invito a que continúen buscando información, porque también es una manera de hacer efecto dominó, de poder difundir todas estas cosas que nosotros estamos tratando de que puedan ser un poco más comunes y a la hora de la defensa de los derechos y el reconocimiento de los derechos de los animales no surjan tantas confusiones y tantas dudas. Así que les recuerdo nuestras páginas en Facebook, IEDA Instituto de Estudios de Derecho Animal del CAB e Instituto de Estudios de Derecho Animal del CAB. Son dos de las páginas. Nuestro Twitter, Instituto de Estudios de Derecho Animal, IEDA.cab, @IEDA.cab, y nuestro Instagram, @IEDA.cab. CAB es Colegio de Abogados Bahía Blanca, con doble B larga. Y nuestro canal de YouTube, también si nos quieren seguir, porque en ese van a encontrar varias de las jornadas que nosotros hemos realizado, varios de los seminarios, y el año pasado nosotros hicimos un curso muy interesante durante todo el primer cuatrimestre, de la misma manera que este, que está totalmente subido a YouTube. Así que bueno, les dejo esa inquietud mientras tanto, para los que tal vez el día de el comienzo de este curso entraron un poco más tarde. Mi nombre es Graciela Regina Adre y soy la directora del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, se complicó un poquitito la entrada hoy, capaz que esperamos unos 4 minutitos más y ya damos inicio para que vayan llegando.
Hola, buenas. Iba a hacer una pregunta. ¿Es necesario poner el nombre y apellido para la asistencia en el chat? Eso te lo van a responder los chicos de la... Buenas tardes, ¿cómo les va? Los chicos de la organización. Calculo, no sé si Regina o alguien. Igualmente va... Sí, buenas Sí, acá tardes, estoy. habla Diana. Ah, Ah, ¿listo? sí, es necesario, por favor, que se identifique con apellido y nombre, ¿sí? Para poder poner la asistencia. Son casi 300 personas y si no colocan su nombre y apellido es imposible reconocer quién está presente. Así que muchas gracias a todos los que... Claro, pero el nombre ya está puesto desde donde yo ingreso, por eso. ¿Estás con nombre y apellido? Lo podés desactivar yendo a los 3 puntitos de arriba a la derecha y ahí te permite renombrar. Estoy registrada con mi nombre y apellido, por eso pregunto si es necesario ir al chat, escribir el nombre presente y todo eso. No, si estás en la foto, aparece tu nombre y apellido, está perfecto. Por eso les digo que cuando ingresan al Zoom, si ingresan con el apellido y el nombre, que se vea completo, ¿sí? Porque a veces hay muchas Rocío, muchas Marías, me ponen Dani, o aparece el nombre del teléfono y no sabemos de quién se trata. Por eso No, les claro. pido que al registrarse en el Zoom, coloquen su apellido y nombre, ¿sí? No, pero si ya estás, si aparece en tu foto, está perfecto. Así que gracias. Bueno, si les parece ya podemos ir arrancando. ¿Cómo andas, Mauricio? ¿Todo bien? ¿Andas por ahí? Mauricio, ¿andas por ahí? Se desconectó. ¿Se desconectó justo? ¿Alguien pide en PDF el libro Vida Animal de Paul Singer? ¿Estamos hablando de Ética Animal de Peter Singer? ¿Capaz? ¿O es otro que no conozco? Me atrevo a decir que Paul Singer, hay una gran confusión en los argentinos porque era el representante de los bonistas que nos tuvieron en jaque durante el 2015. Y de hecho comento mientras lo esperamos a Mauricio, comento un hecho muy cómico, porque bueno, nosotros conocemos obviamente a Peter Singer. Cuando vino Weiss a la Argentina, la traductora que estuvo en el Senado con él, haciendo la traducción, claro, ella traducía y no, en realidad muchas traductoras no están embebidas con el tema. Y la verdad que cuando vino en ese momento, fue a principios del 2016, en mayo del 2016, primeros días, nosotros habíamos venido en la Argentina con todo un tema en el 2015 con las negociaciones con los bonistas, que eran acreedores de la Argentina. Y el representante principal o el principal representante de los bonistas era Paul Singer. Y ella cuando hace la traducción y habla de Paul Singer. Por eso puedo creer que los argentinos se hayan quedado con esa confusión de entre Peter Singer y Paul Singer. No, el señor Paul Singer no tiene nada que ver con el derecho animal. Bueno, muy bien. Mauricio todavía no anda por acá, pero capaz que en una de esas ya empezamos y dejamos unos minutitos al final como para charlar sobre el trabajo final.
Ustedes, si quieren, tenemos dos modalidades para preguntas. Una es que lo envíen por mail, como se explicó el martes pasado, y la otra es que ustedes hagan las preguntas acá en el chat y alguien las va a ir relevando como para que podamos o bien ver alguna puntual al final de la charla o bien que las podamos bichar un poco en la semana y arrancar el martes que viene respondiendo algunas que también sirvan de enlace para los diferentes encuentros. El martes pasado estuvimos hablando un poco de lo que era la filosofía y lo que era específicamente la filosofía práctica dentro de los 4 órdenes de la filosofía práctica. Nosotros hablamos de la ética, la moral, la filosofía política y lo que tiene que ver con lo jurídico. Son como 4 órdenes que van muy de la mano, pero que cada uno tiene su enfoque. Decíamos también que, empezábamos con el disparador de filosofía, con el SO, el ZO, que representa a la raíz griega animal, que es como un poco provocador también, no quiere decir que etimológicamente esté bien formulado, pero es un poco el disparador de por qué la filosofía puede estar encarada hacia la discusión de nuestro vínculo con los demás animales, que es el enfoque o la perspectiva desde la cual estamos trabajando. También veíamos lo que tiene que ver con el pensar al otro y el pensarnos a nosotros en una relación de convivencia con los demás animales y sobre todo el pensarnos como animales en un mundo que existe previo a que nosotros como Homo sapiens sapiens lo habitáramos y nuestro rol o lo que hacemos habitualmente en este mundo. Pensarlo en términos morales, en términos éticos, si se quiere, más que morales. Me gustaría empezar recordando un poco cuáles eran estos ámbitos de la ética práctica y por qué la filosofía a nivel práctico es mucho más eficiente para pensar el vínculo con los demás animales, porque tiene que ver con esto de poder reflexionar para llevarlo a la práctica, de poder pensar lo que estamos haciendo o pensar aquello que nos es cotidiano y problematizarlo, ¿no? Como diría Bertrand Russell, que la incertidumbre cae en nosotros, ¿no? Ese concepto de incertidumbre que es tan importante para la filosofía, y por favor, si se animan a apagar los micrófonos, este concepto que es tan importante para la filosofía, el de incertidumbre, con los auriculares es como un tambor cada vez que se mueve algo ahí. Y que implica que no tomemos nada como definido y obvio. Definido y obvio es el hecho de que nosotros vivimos en un mundo donde hemos tomado el resto de los animales en términos de explotación, ¿no? Tomamos al resto de la naturaleza y al resto de los animales como elementos de consumo, ¿no? O como recursos para nosotros. Es definido y obvio, y desde la filosofía lo vamos a problematizar, desde la filosofía práctica específicamente en estos 4 órdenes. También decíamos que el orden de lo moral y el orden de lo ético estaban separados. A veces los utilizamos con el mismo sentido, pero tienen sentidos bastante distintos, ¿no? Esto es algo que se discute bastante y que se ha desarrollado bastante en la filosofía, y que también, como vamos a seguir con un concepto de Mosterin, me gustaría citarlo en algunas de sus distinciones que hace de lo ético y lo moral. Lo moral tiene que ver con las normas, con las costumbres, con los valores, con aquello que hacemos. Tiene que ver con las marcas o guías de acción que tenemos como agrupación humana, ¿sí? Entonces, moral son los parámetros de conducta dentro de un grupo humano, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo tradicional, tiene mucho que ver con las costumbres, tiene mucho que ver con esto que es repetitivo. Lo moral es qué hacer. El problema es que cuando estos valores morales, esta moralidad, no está guiada por una reflexión previa que nos dé fundamento para por qué actuar de esa forma y no de otra, es donde se empiezan a complicar nuestros parámetros o nuestros valores de justicia. Lo que hacemos, ¿es correcto o no lo es?
lo que hacemos, lo hacemos simplemente porque llegamos a un mundo donde ya estaba definida esta sociedad y no la podemos cambiar. Ahí recordemos que el martes pasado hablábamos de este concepto de Heidegger, ¿no? Bueno, que él desarrolla como el impersonal C, ¿no? Esto de sacar la responsabilidad hacia afuera y colocar lo que está mal o lo que no nos gusta o lo que puede ser problemático hacia la sociedad sin hacerme cargo, sin asumir las responsabilidades de mis propias acciones. En tanto que la ética tiene que ver con los criterios que nosotros utilizamos para fundamentar por qué lo que hacemos moralmente es correcto o no. Tiene que ver con una reflexión filosófica sobre los valores morales, sobre la moral. El objeto de estudio de la ética siempre es la moral. Y estos campos también están atravesados por la política, por supuesto, y por la justicia, por lo que tiene que ver con lo jurídico. Ahora bien, siguiendo un poco con Mosterin, nosotros también hacíamos referencia el martes pasado a un concepto que él desarrolla, que es el del círculo de la compasión, ¿sí? Que tenía que ver con aquellas emociones o aquella simpatía o aquel vínculo que nosotros establecíamos a través de la compasión. Y que a mí me gusta quizá darle otro formato y llamarlo círculo de la consideración moral. Y usar el mismo ejemplo, ¿no? Lo que plantea Mosterin es que el centro de la compasión, nosotros podemos decir el centro de la consideración moral, va a estar dado también por el centro de poder, ¿no? Ahí hay como una idea muy Foucaultiana que atraviesa todo esto. Acá en el centro de poder hay claramente un hombre blanco heterosexual. Es el centro de poder en general. Acuérdense que siempre, cuando nosotros hacemos estos análisis, también lo hacemos de un punto de vista etnocéntrico, ¿no? Lo hacemos generalizando, pero siempre pensando en lo que es la filosofía occidental. Esto también es necesario aclararlo porque no podemos universalizar este análisis, sino entendemos que lo estamos haciendo desde nuestro punto de vista, ¿no? Esto de que conocimiento es conocimiento situado, que también lo traíamos a colación el martes pasado. Entonces, en este centro del círculo de la consideración moral, hay algunos que hemos sido y siguen siendo excluidos de la consideración moral hasta el punto en que todavía utilizamos términos como han ganado derechos, ¿no? Ganar derechos significa que antes no los tenían y que a través de un esfuerzo que también se les valora, reconoce, han ganado esos derechos. Entonces ahora esos derechos hay que respetárselos. Cambiar la mirada, cambiar el punto de vista desde el cual se analizan esas cosas es muy importante, porque cuando nosotros decimos que alguien ganó derechos, en realidad lo que estamos diciendo es que hemos excluido de los derechos a muchos otros durante mucho tiempo. ¿Ah? Que hay algunos que fueron o somos privilegiados y que centramos o cerramos esos derechos con una frontera que es arbitraria. Es arbitraria la frontera que nos define o nos diferencia por etnia, ¿sí? Por ser caucásico, por ser afro, por ser asiático. Esa frontera es completamente arbitraria en lo que tiene que ver con criterios de moral y criterios de justicia. De la misma forma, es arbitraria la frontera que nos diferencia por sexo, es arbitraria la frontera que nos diferencia por orientación sexual. Y también es arbitraria la frontera que nos diferencia por especie, ¿no? Ahí hay un ejercicio de John Rawls, que me parece que es muy, muy interesante, que él habla del velo de la ignorancia, ¿no? En este ejercicio, él lo que plantea es pensar, claramente, él no lo plantea para criterios de especie, pero luego sí lo amplía
Martha Nussbaum en su texto y lo lleva a lo que tiene que ver con los criterios de especie. Y él plantea qué pasaría si estuviéramos en un lugar previo a nuestro nacimiento donde no estuvieran dadas nuestras particularidades, donde supiéramos que vamos a nacer en algún lugar del mundo, pero no supiéramos si vamos a nacer en una clase social o en otra, en una etnia o en otra, ¿sí? Si vamos a nacer con un género o con otro. Y yo agregaría, y como lo hace Martha Nussbaum, si nacemos en una especie o en otra. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que hacer en ese momento las reglas sociales por las cuales nos vamos a regir? Si nosotros tuviéramos que en ese momento definir cuáles van a ser los valores morales, los criterios con los cuales nos van a manejar, los criterios de justicia con los que nos vamos a regir. Porque recordemos que es muy fácil poder decir cuáles son los criterios de justicia cuando esos criterios de justicia nos respaldan a nosotros con determinados privilegios. Pero ¿qué pasa si no supiéramos que tendríamos esos privilegios? ¿Haríamos igual esos acuerdos sociales donde unos tengan privilegios en detrimento de los otros? Porque no se trata de tener privilegios, pero sobre una línea puntual en la cual nadie está padeciendo. Se trata de qué pasa cuando hay privilegios en detrimento de los otros. Y en el caso de la especie es muy claro, ¿no? En el caso de la especie, nosotros recién estamos discutiendo en el siglo XXI si le podemos considerar seres sintientes o no. Bueno, como hablábamos al final del encuentro pasado con Mauricio y con Sergio, lo que tiene que ver con la declaración de Cambridge sobre la sintiencia animal, que parecería ser algo que de repente es lógico, es obvio. No hay nadie que pueda a esta altura, en nuestro momento histórico, negar que tienen sintiencia. Sin embargo, es necesario que alguien lo estipule, que alguien lo diga, que alguien nos lo ponga delante de la cara para empezar a reconocerlo. Y aún así, retomando quizás también lo que hablábamos el martes pasado sobre los criterios en los cuales hay una disonancia entre la teoría y la praxis, que es algo que desarrolla bastante bien Ursula Wolf en su libro La ética de la relación humano-animal, se llama el libro. Esta disonancia entre la teoría y la práctica es algo que nos fuerza a nosotros, es algo que nos interpela a todos. Y nos interpela porque nosotros podemos saber que algo es de determinada manera, de una forma bastante objetiva y sin implicancia, pero como decía Adela Cortina, tenemos que fundamentar también, y cuando sabemos lo que es correcto y lo que no, y tomamos partido para fundamentar lo que es correcto y lo que no, ya ahí perdemos toda neutralidad, y eso nos convoca a actuar en función de lo que creemos que es lo correcto. Visto esto, visto el círculo de la conciliación moral, y que hay en este círculo una idea de línea que delimita a unos de otros, esta línea tiene que estar basada en criterios, ¿no? Porque no podemos simplemente hacerlo al azar, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Es una de las preguntas que se hacen en la filosofía desde lo que es la reflexión sobre los demás animales. ¿Cuáles son los criterios que van a delimitar dónde ponemos esa línea que nos separa del resto? Que nos separa en términos morales, que nos separa en términos éticos, que nos separa en términos que tienen consecuencias tan graves como que podamos usar la vida y los cuerpos de otros para experimentar para nuestro propio beneficio, incluso para aspectos que son totalmente superficiales en nuestra vida, que no nos cambian para nada la vida. Esa clase de consideración moral, ¿dónde ponemos nosotros ese eje? ¿No? Y hay algunas teorías, de hecho Lori Graham en el capítulo de los animales, que está en el compendio de ética de Peter Singer, hace un recorrido histórico
bastante interesante y confronta diferentes visiones dentro de la filosofía que se han ido dando. Y una de esas visiones tiene que ver, por ejemplo, con la de Michael Fox, que plantea que no tenemos los humanos la obligación de considerar moralmente al resto de los animales. Y esto lo va a fundamentar, pero en realidad nosotros lo decimos así y bueno, uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tan tajantemente decimos que no tenemos la obligación de considerarlos moralmente? Sin embargo, en el día a día, en nuestra vida cotidiana, vemos que no se los considera moralmente. Que la mayoría de nosotros en algún sentido o en algún momento de nuestras vidas no los consideramos moralmente. Ahora, cuando Fox dice que no tenemos la obligación de considerarlos moralmente, lo hace en un libro que se llama El caso de la experimentación animal, y plantea como criterio para entender esto, dice, bueno, pasa que ellos no tienen la capacidad de comunicarse, ellos no tienen la capacidad de lenguaje, y como no tienen esta capacidad de lenguaje, tampoco tenemos, ni tienen conciencia, ni tienen obligaciones mutuas. Estos criterios que nosotros podemos decir, bueno, si estuviéramos hablando de un ser humano, a mí me gustaría que durante esta charla, cada vez que pensemos un criterio, hagamos el ejercicio de traspolarlo, ¿no? De sacar al animal humano y colocar un animal humano para ver si ese criterio de justicia es correcto o no, para ver dónde delimitamos ese criterio, ¿no? ese círculo de la consideración moral. Lo que dice Fox es, bueno, perfecto, no tenemos ninguna obligación con ellos porque tampoco a ellos se les puede pedir que tengan obligaciones. Solamente van a tener derechos aquellos que puedan a su vez contractualmente asumir algún tipo de obligaciones. Y ojo con ese criterio, porque lo podemos leer en Fox como una de las primeras defensas de por qué no tenemos que considerar a los demás animales, pero muchos seguramente, porque si yo tengo esa experiencia, muchos la deben tener, confrontando con algún actor político que esté a cargo de políticas públicas, se deben haber encontrado con algo de esto, ¿no? No podemos considerar a los animales dentro de un ejercicio penal, por ejemplo, no los podemos incluir dentro de una ley penal. Uruguay no tiene ley penal, después lo vamos a ver eso, pero bueno, en esas discusiones se han dicho, no podemos incluirlos porque ¿cuál es el bien que se está protegiendo? Nos dicen, porque a los animales no los podemos tomar como sujetos de derecho porque no se pueden sujetar a un acuerdo. Ese criterio no está tan alejado de nuestra vida diaria. Fox dice entonces, no podemos y no debemos, no tenemos nada que nos ate a reconocerles ningún tipo de derecho al resto de los animales, porque no tienen lenguaje, porque no son autosuficientes, porque no se pueden atar a este lazo vincular. Y eso responde a nuestro paradigma de vida, nuestro paradigma de relacionamiento, que es el de no le vamos a reconocer derechos, y en el decir no le vamos a reconocer derechos está implícito el hecho de le estamos robando derechos que como seres vivos que habitan este mundo ya tienen. Recordemos siempre que los derechos y los criterios de derechos son invenciones humanas, que somos el único animal que tiene estos criterios y que tiene estas formas de relacionarnos. A veces lo perdemos de vista y parecería que es la forma en que el mundo se maneja, ¿no? El resto de los animales no tienen normas legales, no tienen derechos, pero porque no los necesitan. Nosotros somos animales muy particulares, porque bueno, somos gregarios, pero somos territoriales, y como seres racionales que somos, hemos intentado darle un orden a nuestra sociedad que parecería ser que tiene una mayor prevalencia de raciocinio. Tenemos un Estado, tenemos leyes, nos obligamos a través de determinadas cosas. Sin embargo,
es muy importante esto de que también tenemos responsabilidades si creemos que alguna de estas cosas nos hacen seres superiores. Igual está abierto el abanico para ver por qué seríamos seres superiores y por qué no. Pensemos en el criterio del alma. Hay algunos que dicen que esta línea que cerca ese círculo de la consideración moral, dejando a algunos afuera, está trazado en torno al resto de los animales, excluyéndolos, por el criterio del alma. Los humanos tenemos alma, el resto de los animales no. Bien, ¿qué pasa con este criterio? La filosofía y la fe son elementos que no se oponen. Alguien puede tener una creencia religiosa y aún así ir de la mano con tener un barniz de filosofía, como dice Bertrand Russell, o ser un filósofo y no necesariamente tener que excluir la religión, porque incluso en el ateísmo también hay una actitud dogmática, así que no tienen por qué ser excluyentes. Sin embargo, lo que no puede pasar es que mi fe, que además no la puedo sustentar en razones porque es la gracia de la fe, que uno tiene verdades reveladas y dogmas escritos revelados, yo no la puedo imponer a otro. Alguien cree o no cree, tiene fe o no tiene fe. Por ende, yo no lo puedo utilizar como criterio. Porque si lo analizamos filosóficamente, el problema, y digo problema, de la existencia del alma, es uno de los problemas de la filosofía teórica desde hace muchísimos años, y lo va a seguir siendo. Porque no tenemos elementos como para comprobar que efectivamente, bueno, se me alborotó el avispero, que efectivamente nosotros, Homo sapiens sapiens, tenemos alma, para empezar, y en caso de que nosotros tengamos alma, tampoco tenemos elementos para probar que el resto de los animales no la tienen. Entonces, si no podemos defenderlo racionalmente, tampoco deberíamos utilizarlo como un argumento para excluir de nuestra consideración moral a los demás animales. Pasa algo similar con el lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje? Bueno, muchos filósofos apelan a que es el lenguaje el que da determinada capacidad para conocer e interpretar el mundo, para ser agentes en el mundo, para tener agencia, ¿no? Lo que decíamos el martes pasado, para poder ser responsable de nuestros actos. Ahora, ¿qué pasa con las percepciones de mundo? Tener lenguaje, y ojo, no cualquier lenguaje, tener el lenguaje de aquel que ostenta el poder parecería ser requisito necesario para ser considerado moralmente también por aquel que por ostentar el poder es el que debe reconocerle derechos a los demás, ¿no? Pensemos en la invasión a América, ¿no? Hablamos de un grupo de personas con determinadas características que llegan a un lugar y que por mucho tiempo se habló de descubrir América. Y que por mucho tiempo se discutió si esos seres que tenían una morfología similar a la de los hombres que habían llegado a conquistar, eran o no humanos, tenían o no alma, tenían que ser reconocidos algunos de sus derechos o no, se los podía explotar o no, usar como recursos o no. ¿Por qué? Porque claramente tenían un lenguaje, claramente tenían una forma de comunicación. Evidentemente podían vincularse con otros y tenían expresiones de mundo y demás, pero no tenían los mismos valores y no tenían la misma lengua que aquel que decía ser el hombre y que acaparó para sí el cúmulo de los derechos, ¿no? De ahí que también los derechos, el poder y la fuerza vayan muy de la mano. Entonces, el tener lenguaje parecería ser un poco el criterio. De hecho, aquellos que no hablaban la misma lengua en su momento también fueron catalogados como los bárbaros. Bárbaro es aquel que balbucea, ¿no? Aquel que está fuera
de mi círculo moral, de mi círculo cultural, y por lo tanto con el que no tengo ningún tipo de atadura moral, ética o legal. Si nosotros pensamos que el criterio para incluir o no a un otro dentro de la consideración moral es el lenguaje, esto quiere decir que, por ejemplo, con todo aquel humano, cachorro humano de menos de 2 años que aún no tenga adquirido las herramientas lingüísticas de un sapiens adulto, yo podría experimentar. Yo podría utilizar sus cuerpos para alimentarme, podría testear cera de piso en sus ojos, podría de hecho utilizar su piel para hacer zapatos y carteras, podría hacer un montón de cosas a las que efectivamente están expuestos el resto de los animales en nuestro mundo que hemos llamado nuestro. Entonces, el criterio del lenguaje no puede ser un criterio válido. ¿Por qué no puede ser un criterio válido? Porque si nosotros utilizamos ese criterio, lo tenemos que utilizar con pretensión de universalidad. El criterio que yo elija, lo tengo que poder trasladar a todas las especies. Yo no puedo utilizar un criterio para dejar afuera al resto de los animales, pero intentar dejar adentro a todos los sapiens que no cumplan con el mismo criterio. Entonces, el criterio del lenguaje, si yo lo utilizo, bien, me deja por fuera a todo aquel que no hable un tipo de lenguaje puntual que utiliza nuestra especie sapiens. Y esto implica dejar por fuera también a muchos sapiens. Tenemos otro criterio más. En realidad es el más utilizado, es el que más nos gusta y como veíamos el martes pasado, también es como a nosotros nos encanta definirnos, ¿no? Porque ¿qué somos? No somos cualquier cosa, somos hombres sabios, ¿no? Somos Homo sapiens, perfecto. Y este Homo sapiens viene de la mano con algunas habilidades particulares que tenemos como animales. Nos llamamos Homo sapiens por nuestra capacidad de reflexión y de razonar. Entonces parecería que el criterio de la razón es un criterio que se puede utilizar y que con ese criterio podemos dejar por fuera al resto de los animales. Primero, acá es necesario recordar que la forma en que nosotros nos catalogamos implica que nos estemos catalogando nosotros, con toda la soberbia del mundo en el cual nos adjudicamos el ser hombres sabios, ¿no? Porque bueno, como decíamos, en realidad el mote de Homo sapiens, hombre sabio, medio que nos lo arruinó Homo neanderthalensis, que al detectarse que era también un sapiens, y como no nos gustaba demasiado estar asociado al hombre de las cavernas, reafirmamos que somos hombres sabios, Homo sapiens sapiens. Sin embargo, hay un antropólogo que yo cito bastante seguido, que es Arnold Helen, que dice que lo que nos caracteriza no es la sapiencia, no es la razón, lo que nos caracteriza efectivamente es la carencia. Somos homocarenciales, dice Arnold Helen. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pensemos que somos animales, asumamos que somos animales, y como animales vivimos en un contexto, llegamos a un mundo en el que creamos cultura, pero que no había el tipo de cultura en el que nosotros ya nacimos como generación. Nuestra especie llega a un mundo natural, y como especie que llega a un mundo natural, llega con todas las carencias del mundo. Llega a un mundo donde no tiene velocidad para correr, no tiene garras, no tiene piel para protegerse. Nos hubiésemos extinguido como especie. Entonces, este concepto de homo carencial es bien importante también para ubicarnos en nuestro lugar en el mundo. La razón como criterio a la que nosotros siempre apelamos tiene el problema, tiene la debilidad de que está hablando de una norma, apelando a un criterio de humano normal que también se para en un centro de poder. ¿Tá? Estamos pensando que todos los humanos tenemos capacidades cognitivas iguales. Estamos apelando a una media que es muy difícil de
unificar. Y estamos pensando también que cuando hablamos de esa norma como lo que pasa o lo que somos todos los sapiens, estamos a su vez dejando por fuera del círculo de la consideración moral a muchísimos otros sapiens. ¿Ah? Porque las capacidades cognitivas no son en todos iguales. No estamos todos dentro de la media. Y los que están dentro de la media no lo han estado siempre y no lo estarán siempre. Porque la media habla también de un adulto que responde a determinado rango etario. Entonces parece que el círculo de la consideración moral se empieza a achicar muchísimo y solamente tienen consideración moral determinados sapiens de entre tanta edad y tanta edad. Porque luego las condiciones cognitivas empiezan a degenerar, a degradarse. Y antes, cuando están evolucionando, tampoco las tienen completas. Si nosotros trazamos este círculo de la consideración moral en la racionalidad, o incluso si lo utilizamos como la inteligencia, ahí se nos complica muchísimo el tema de los criterios. Porque ¿a quién ponemos adentro del círculo? ¿Dejamos afuera a los delfines, por ejemplo? Que tienen capacidades sensoriales, que tienen capacidad de resolver problemas, que son gregarios, que generan vínculos intensísimos dentro de su especie, que tienen un lenguaje. ¿Los dejamos por fuera? ¿Dejamos por fuera a los elefantes? Más cerca, ¿dejamos por fuera a los perros? ¿Estamos en condiciones de asumir que perros, gatos, caballos, que el resto de las especies no tienen inteligencia? ¿Estamos en condiciones de asumir que un cerdo no tiene inteligencia? Y si comparamos la inteligencia o la racionalidad que le podemos llegar a atribuir a un cerdo con la de un cachorro humano, con la de un sapiens pequeñito, ¿a quién dejamos por fuera? Ahí tenemos muchos problemas. ¿Y saben por qué? Porque esos criterios son arbitrarios, porque esos criterios están establecidos desde los privilegios y porque esos criterios están establecidos desde nuestra propia conveniencia. Porque nos conviene, como humanos, explotar los cuerpos y las habilidades de los demás animales. Porque si no, tenemos que asumir que somos homotenciales. Entonces, para trazar este círculo, ¿no? Esta barrera, esta frontera en torno a la consideración moral, y dejar, porque esta es una discusión a la que incluso se enfrenta Fox, dice, bueno, pero no podemos asumir que podemos hacer lo mismo que le hacemos al resto de los animales al resto de los humanos, ¿no? Hay una polémica entre él y otro filósofo, que es Frey, en el que Frey le dice, bueno, perfecto, si estos son los criterios que vos vas a establecer, implica, o sea, a mí me parece bien, pero implica asumir que también se podrá hacer lo mismo con todos los animales humanos, con todos los humanos que no cumplan con estas características que vos estableces. Claramente Fox lo que hace es revisar un poco estos criterios hasta que al final llega a asumir que no son correctos, ¿no? Y bueno, empieza a rever lo que tiene que ver con el dejar por fuera a todas las especies animales y dentro del círculo de la consideración moral solamente a sapiens, solamente a nuestra especie. Porque el criterio que utilizamos, y en este sí, creo que caemos absolutamente todos, antes, durante o después, es el de especie. ¿Dónde trazamos esta frontera? En nuestra especie. Todo lo que no tenga los mismos cromosomas que nosotros queda por fuera. Porque nos protegemos a nosotros. Y apelar a no podés comparar a un perro con un humano, a un caballo con un humano, y decirlo así como si fuera un argumento de por sí mismo sólido, no dice absolutamente nada. La pregunta eso es ¿por qué? ¿Por qué no los podés comparar? Por la especie, porque nacimos en la misma especie. Es como que yo diga, no, bueno, yo tengo la potestad de atribuir o negar derechos, entonces voy a atribuir derechos y a respetar únicamente a las mujeres morochas. Listo. ¿Por qué? Bueno, porque soy mujer y soy morocha, y ese, bien me dicen por ahí,
Y ese va a ser mi criterio de la simpatía, de lo que esté dentro de mi entorno. Igualmente de arbitrario, es decir, voy a considerar moralmente, y a partir de esto tomar como el salto a lo legal, únicamente a Sapiens. A este criterio utilizado y que utilizamos todos y en el cual se basa nuestro Estado, se basan nuestras normas y se basan todas nuestras relaciones morales en nuestra sociedad, se les llama especismo. ¿Se animan a... Gracias. Entonces, decíamos, a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de especismo. El especismo es trazar esa frontera en nuestra especie, considerar que nuestra especie, que una especie es superior a las otras y que tiene por esa superioridad que nos adjudicamos la potestad de hacer con cualquier otro lo que quiera. Porque incluso si nosotros asumiéramos algo que ya vimos que no tiene sentido, pero si asumiéramos que somos animales superiores o tenemos algún tipo de particularidad que nos distingue por encima del resto, porque claramente particularidades que nos distinguen tenemos todas las especies con todas las especies. Nosotros tenemos razón, pero no volamos y así sucesivamente. Asumimos que tenemos alguna capacidad que nos distingue por encima del resto de las especies. Tendríamos que asumir también que esa capacidad que nos distingue por encima nos obliga a cuidar y proteger a aquel otro que no tiene las mismas posibilidades en este mundo. Porque es un poco así como nos vinculamos con nuestra propia especie. Nosotros no andamos por ahí matando bebés solamente porque son mucho más frágiles que nosotros. Y no quiero dar más ejemplos porque siempre algunos dicen, no, sí, pero en tal lugar. Bueno, somos animales muy complicados. Pero el criterio en general, y por lo que se hacen las normas, justamente, y ahí me acordé un poco de Thomas Hobbes, es porque el hombre es el lobo del hombre, implica que nosotros vamos a querer estar siempre por encima de los demás y que nuestro deseo prevalezca por el deseo y las necesidades de los otros. Y eso también implica que ninguno de nosotros estaría a salvo con otro sapiens cerca. Porque, como dice Hobbes, hasta el hombre más fuerte tiene que dormir. Y ahí todos somos débiles. Y por eso hacemos un Estado, para que concentre la violencia, para que sea el único que pueda aplicar normas puntuales y que pueda llegar a ejercer la violencia en tanto que nosotros tenemos libertades, para que ese Estado nos regule porque somos animales puntualmente particulares. Pero en eso que es el Estado y en eso que son las normas legales, lo que está de plano, lo que está en la base es proteger al más débil y a aquel que no puede protegerse solo en determinados aspectos. Entonces, ¿por qué nos hacemos leyes para nosotros que van en detrimento de aquellos que no pueden protegerse solos? Que no pueden protegerse solos de nosotros, ¿no? Esas son preguntas que están dentro de lo que está definido y obvio, decía Russell. Asumimos que el mundo es así, que es la forma en que nos relacionamos y que nos cuesta muchísimo llevarlo a la discusión, que nos cuesta muchísimo ponerlo en términos de criticidad. Y vuelvo a retomar, ya para medio que cerrar, 6:30, ¿no? Alguien que me confirme, bien Mauricio, bien, entonces no cierro nada y puedo desarrollar el especismo tranquila. Vuelvo a retomar el criterio de Ronald Dworkin, que habla de esquizofrenia moral. Y creo que es algo que nos define tan bien este criterio, este concepto. Porque hemos asumido el criterio de la razón para quienes nos conviene. Hemos asumido que la racionalidad o el lenguaje o el poseer un alma o ser parte de la especie es un criterio válido, pero solamente para quienes nos conviene.
Porque si tratamos de pensarlo en términos únicamente de nuestra especie, ahí entramos a poner otros criterios en el medio, para tratar de blindar a todo aquel que esté dentro de nuestra propia especie y aquel que sea más cercano a nosotros. Entonces, como decíamos, este criterio, cuando lo utilizamos, que lo utilizamos en casi todos los aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo legal y con lo estatal, define lo que es el especismo, esta discriminación que hacemos en torno a la especie. Ahora, no hay un solo tipo de especismo. Y ahí es donde se nos empieza a complicar un poco más el panorama. Aquellos que creemos que el criterio de la especie no es el criterio válido, apelamos a otros, ¿no? Por ejemplo, el de la sintiencia, que es la capacidad de sentir placer, sentir dolor y tener relaciones con el mundo. No es el único criterio, pero es uno también de los más difundidos, el criterio de la sintiencia. ¿Tiene sistema nervioso centralizado? ¿Puede sufrir? Entonces, si puede sufrir, ¿tengo que considerarlo moralmente? ¿Qué quiero decir con considerarlo moralmente? Quiero decir, mis acciones tienen que verse limitadas en función de que enfrente mío hay un otro que sufre, ¿o no? ¿Tengo que evitar alguna acción puntual que estoy realizando para que ese otro no sufra por mis acciones? Si enfrente mío hay un otro que sufre, ¿tengo que actuar para defender a ese otro que sufre? ¿Tengo que hacer un esfuerzo para que ese otro sufra menos? Claro que la cantidad de felicidad y de dolor que hay en el mundo son cuestiones que tienen que ver con la ética utilitarista, ¿no? Y tiene sus problemas una ética utilitarista, pero también tenemos que reconocerle que a partir de estas reflexiones utilitaristas y sobre todo con lo que hablábamos hoy, con el libro Liberación Animal de Peter Singer, uno de los exponentes más reconocidos, vivos al menos, del utilitarismo, se ha dado esta discusión y se ha avanzado muchísimo en términos de comprender a los demás animales como seres en este mundo, con tensiones en este mundo, a los que debemos respetarles derechos en este mundo. Y también decíamos que hay otros criterios, como el criterio de la vida, por ejemplo, de la vida digna en sí mismo. Lori Gruen, en este texto que hace como todo un recorrido bastante eficiente, en el capítulo de los animales, empieza con lo que tiene que ver con Fox, con la discusión que se da con Frey, y posteriormente ella plantea que uno de los cambios radicales que se da a través de este libro, Liberación Animal de Peter Singer, es que la carga de la prueba cambió de persona, cambió de sujeto. Antes, cuando alguien decía yo no utilizo animales o yo defiendo a los animales, estoy hablando de a nivel académico, porque ahí de nuevo la distinción entre teoría y práctica, ¿no? Antes, cuando uno decía, bueno, yo defiendo a los animales, tenía que justificar por qué no hería a los animales. La carga de la prueba estaba sobre esa persona que no hería a los animales o no los utilizaba o no los dañaba. Luego de este libro, la carga de la prueba pasó a los que afirman que no hay que considerar derechos a los animales. Y serán estos los que tienen que fundamentar por qué no se los debe considerar moral y legalmente. Si nosotros lo pasamos a la práctica, al día a día, a nuestra vida cotidiana, vemos que hasta el día de hoy, ¿no? Todos aquellos que tratamos de escapar de este círculo de explotación de los animales, somos los que aún continuamos fundamentando y exponiendo las razones por las cuales no se debe hacer. Sin embargo, académicamente
Peter Singer con Liberación Animal marca un antes y un después. Hoy estamos en condiciones de dar esa discusión en otros términos, en términos abolicionistas, por ejemplo, ¿no? Pero por ahí se mencionaba Francione. Ahora, el criterio de la especie sigue pesando mucho. Incluso aquellos que salimos del antropocentrismo o tratamos de salir del antropocentrismo, o sea, sacamos al humano del centro con referencia y ponemos en la misma vara a todos los animales, incluyendo al humano, incluso ahí muchas veces caemos en otro tipo de especismo. El especismo puede ser antropocéntrico o no antropocéntrico. Y ahí se nos empieza a complicar la cosa, ¿tá? Porque un especismo no antropocéntrico implica considerar a otras especies animales unas por encima de otras. Razón por la cual yo puedo rescatar perros, gatos y caballos, pero que no me mueva la aguja un cerdo, una vaca o un cordero. ¿Por qué sigue siendo especista esto? Porque ahí tenemos un criterio de especie, nuevamente, ¿no? Saquemos al humano del medio, corramos a Sapiens de la jugada y vemos que la misma reflexión que hemos hecho hasta ahora aplica para distinguir un cerdo de un perro. Aplica para ver dónde podemos marcar la distinción entre una vaca y un gato, moralmente, una vaca y un caballo, moralmente. ¿Dónde cerramos ese círculo en la consideración moral? ¿Cuál es el criterio que utilizamos? Claramente, nosotros decimos que es un especismo no antropocéntrico porque estamos distinguiendo entre diferentes especies, pero no en relación a los animales. Igual sigue siendo tramposo, porque somos nosotros los sapiens los que estamos distinguiendo. Y no es que lo estemos distinguiendo en función de ellos en sí. Estamos distinguiendo diferentes especies de animales no humanos en función de lo que nos aportan a nosotros y de cómo nosotros nos vinculamos con ellos. Siempre según nuestros intereses. ¿Pero por qué decimos que es no antropocéntrico? Porque no lo hacemos en... ¿Mauricio? No, se me ocurrió un ejemplo simplemente como para graficar justo lo que estás hablando y donde se mezcla todo, incluso la nacionalidad de quien es considerado por muchos el padre de la liberación animal, que ya mencionaste. Ocurre como ejemplo gráfico de esto, del especismo antropocéntrico, no antropocéntrico y demás, de la jerarquización de las demás especies, de la gestión de los demás individuos, si sufren o no sufren. Lo que pasó después de vinieron un montón de incendios más en un montón de lugares del planeta, incluida Argentina y demás, pero lo que pasó en Australia, donde se hizo prevalecer la vida de los koalas por sobre la eliminación de camellos, porque los camellos que habían sido llevados ahí a un lugar que no era su lugar de origen, camellos que se utilizan todavía para turismo y para fotos alrededor de las pirámides, fueron llevados a Australia por una cuestión de turismo y de ornamenta, de ornado, y después iban a competir por el agua con los demás animales y con los humanos. Entonces se salvaba a los koalas y se eliminaba intencionalmente a los camellos. Todo por una cuestión que el propio humano introdujo, y ahí había debates y tenían que ver con esto, con el antropocéntrico, aquel que decía, bueno, el humano es el que tiene que prevalecer, y el no antropocéntrico, que era, está bien que se elimine a los camellos porque no son autóctonos. Pero ¿y qué culpa tienen los camellos en todo caso? Era simplemente para graficar. Me pareció que era un ejemplo, vos venías hablando, me venía pasando esa secuencia de ese lamentable episodio. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, asistimos a otra justificación de criterios, ¿no? Que tiene que ver con nativo y exótico, por ejemplo.
¿no? Para justificar actividades como la caza. Y bueno, y en términos de conservación también, que esa es una discusión que se puede abrir quizás más adelante y que es bien interesante para darla en torno a las acciones que nosotros tenemos para introducir determinada fauna en un ambiente donde puede llegar a generar un desequilibrio ecológico, donde está la responsabilidad del humano allí y quién paga las consecuencias de esa actividad del humano, ¿no? Y bueno, lo que tiene... Ahí, te interrumpo un segundito, Rita. Ahí hay una pregunta muy concreta, pero no sé si es para que, digamos, la pregunta tiene que ver con lo que se está hablando, con lo que venís diciendo. No sé, me parece a mí que no es uno de los criterios, o en todo caso era como un subcriterio. Si otro criterio para distinguir es el ser plaga o no plaga. Pasa Eso que, ¿viste? abre un montón de... Bueno, ahí se abre un abanico que es bien interesante para profundizar, que tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, volviendo para atrás, cómo nosotros nos denominamos como hombre sabio y acudimos al criterio de la racionalidad, pero también cómo nosotros nos denominamos por fuera de los demás animales, ¿no? Cómo nosotros generamos recursos, incluso visuales, en el que hay una pirámide y nosotros estamos por encima, en la cúspide de esa pirámide, que son recursos que hacemos nosotros y a los que apelamos a veces para atarnos a esos recursos. Pero además tiene que ver con cómo utilizamos el lenguaje, porque cada concepto que nosotros damos trae una carga simbólica. Decir que alguien es plaga ya implica cargarlo con una connotación negativa que parecería que avala cualquier tipo de acción, sobre todo el exterminio, ¿no? Después veremos contigo, Mauricio, y con Sergio lo que tienen que ver con las necropolíticas y las biopolíticas y la distinción que hay en cada una en función de cómo relacionarnos con los demás animales. Pero el hecho de ser plaga en general, de calificar a otra especie como plaga, porque jamás utilizamos el mismo criterio para analizar a la especie humana, porque si el criterio es la sobrepoblación y lo que tiene que ver con el daño que le hace esa especie a su hábitat, yo no sé dónde estaríamos los humanos. Claramente estamos aplicando en el criterio de plaga, pero una vez más, el criterio de plaga es antropocéntrico, es en relación a cómo nosotros utilizamos el mundo. Y si hay otra especie que está compitiendo con nosotros por esos recursos, o lo que nosotros llamamos recursos, lo calificamos de plaga. En general, tiene que ver con especies que son exóticas y que se reproducen mucho, se reproducen, al igual que nosotros, y que por lo tanto tienen ese mote por, bueno, para avalar determinadas acciones que nosotros tenemos sobre ellos. Bueno, jabalíes, palomas, ratas, dependiendo el lugar, ¿no? Acá en Uruguay se introdujo una variedad de sapos que es el sapo toro, que también se lo dejó libre y anda por ahí en cualquier momento lo empiezan a matar si ya no lo hicieron. Bien, Sí. pero ahí introdujiste vos un tema que tiene que ver con esto, que es, acá se introdujo el sapo toro, acá se introdujo el jabalí, acá se introdujo una especie determinada de flora, por ejemplo, en Argentina, que no es autóctona, y con ella vinieron cotorras. Hoy, todo lo que daña la producción es plaga, lo que no se hace es revisar para atrás qué hicimos nosotros, y si se lo hace, siempre se va a tener una justificación por todos estos criterios que vos venías explicando. O sea que es un círculo, a veces no se sabe si viene un círculo o una espiral, pero bueno, estamos siempre nosotros arriba o en el medio, siempre somos el centro. Sí, y esto tiene que ver con esta visión, ¿no? De nosotros. Pasa que es difícil sacarse del contexto, sacarse de escena, ¿no? Porque como decíamos, llegamos a un mundo con determinado uso del lenguaje, con determinada moralidad, o sea, con determinadas normas que nos atan para la convivencia de los otros, con los otros. Llegamos a un mundo en el que el humano es el amo y señor de un mundo que parecería que también a través de determinadas religiones
se ha justificado esto de que el mundo fue creado para el hombre, ¿no? Pero para analizar esto, también tenemos que verlo en contraposición. Pensemos que las mujeres fuimos creadas para el hombre también, de determinadas religiones. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos atándonos a esa idea de que los animales están para eso? ¿No? Hay eso que se utiliza, que da vueltas y vueltas muchas veces, el animal está para eso, la vaca es para comer, ¿no? Y ahí la forma en que el uso del lenguaje termina habilitando y naturalizando determinados tipos de explotación. La vaca no es vaca, es un animal de producción. Son animales de granja, son animales de consumo. Le damos una connotación de ser a esa forma en como los nombramos, que hace que no haya más alternativas. El uso del lenguaje es impresionante cómo nos determina el mundo, ¿no? Pensamiento, lenguaje, realidad. Nosotros utilizamos un determinado lenguaje y a mí me cuesta muchísimo deconstruir esa idea y empezar a utilizar el lenguaje de una forma distinta, porque a veces nuestro lenguaje sale antes de pasar por toda la reflexión, pero está bueno que pase por ese filtro. Nosotros hablamos de animales de compañía. Los animales son en sí mismos, existen. Su finalidad es la existencia y tener un desarrollo vital. No son para nosotros. ¿Ah? Pensamiento, lenguaje y realidad. Esta clase de vinculación que tenemos con los otros está avalado por esto, ¿no? Por la forma en que los concebimos. Entran en determinadas categorías mentales que nosotros tenemos. Esta definición de los animales, ¿dónde los encasillamos? No son así los animales, son así para nosotros. ¿Por qué? Bueno, ahí me puedo poner un poco kantiana, ¿no? Kant plantea que el mundo existe en sí mismo, ¿no? Su noción de neumeno, el mundo existe en sí mismo, pero que nosotros, los humanos, tenemos que darle un orden para poder conocerlo. ¿Ah? Entonces, lo que hacemos es crear una forma, o ya traemos nosotros, una forma de ordenarlo, que es a través de tiempo y espacio. Primero, ¿no? Tiempo y espacio como formas de ordenar ese mundo que existe independientemente de nosotros. Esa idea es muy interesante. El mundo existe independientemente de que nosotros estemos acá, de que nosotros estemos acá como especie. Lo ordenamos en tiempo y espacio, pero también cuando ya tenemos un fenómeno, cuando tenemos algo que podemos identificar, generamos categorías donde vamos ordenando cada piecita y la vamos metiendo ahí para que sea más manejable. Olvidémonos de Kant y sigamos con esta idea. Estos cuadraditos, estos casilleritos, hacen que cada vez que conocemos algo nuevo, tengamos que meter eso en un casillero. Y si algo no nos entra en ese casillero, lo tiramos. No rompemos los casilleros si hacemos otros nuevos. Pero deberíamos. Sí, claro, es mucho más difícil, es mucho más complejo. Entonces, con el lenguaje, nosotros lo que hacemos es generar esos casilleros. Entonces, cuando los animales son de consumo, yo no puedo cuestionarme el comerme un churrasco. Si la vaca está para comer, si el chancho es para comer, es de consumo. Tenemos animales de experimentación. Como si la experimentación fuera algo natural y no cultural, ¿no? Y ahí, qué importante es hacer esa distinción de naturaleza y cultura, que tampoco es tan distinta, que va de la mano una cosa con la otra. Sapiens llega a un mundo que es un mundo natural, que es un mundo donde los rasgos culturales se podían identificar en otras especies, pero de una forma mucho más adaptativa a la naturaleza. Sí, los demás animales también generan cultura.
distinta a la de Sapiens, porque no todo se mide con nuestra vara. Pero ya que utilizamos un concepto que también lo generamos los Sapiens, está bueno identificar que hay cultura en otros animales. Pero nosotros llegamos a un mundo natural. Como dice Helen, en ese mundo natural no traemos las herramientas adecuadas como para sobrevivir mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace Sapiens para sobrevivir? Genera cultura. Empieza a tomar la rama del árbol que de repente se transforma en un mazo para partir una nuez. Y empieza a transformar la naturaleza. Y ese es un rasgo distintivo de nuestra especie. Nosotros transformamos la naturaleza. Esa cultura que generamos es una transformación de la naturaleza. Nosotros no nos adaptamos a la naturaleza. Sí lo hacemos, pero en rasgos generales lo que más hacemos es adaptar la naturaleza a nosotros. Por eso hemos colonizado todos los nichos ecológicos del planeta. Modificamos la naturaleza a nuestro gusto. Y también eso ha generado modificaciones en nuestro cuerpo y en nuestro ser biológico. Ahora, a la hora de pensar la distinción entre naturaleza y cultura, nosotros pensamos que lo que generamos nosotros es lo natural, que lo que hacemos nosotros es lo que es el mundo. Y sin embargo, lo que hacemos es transformarlo constantemente. Nos hemos adueñado del mundo. Bien, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuánta responsabilidad tenemos como humanos sobre ese mundo del cual nos hemos adueñado? Claramente no podemos hacer nada sobre las decisiones que se tomaron hace decenas de siglos atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no somos nómadas, porque somos sedentarios, porque generamos, porque domesticamos las plantas, domesticamos los animales, manejamos el fuego. Listo. El domesticar plantas y animales hicieron que, más allá o más acá, hoy estemos en la situación que estamos. Pero ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿No? Porque ahí hay nociones que son bien importantes. Nosotros llegamos con determinadas características a una determinada comunidad, en un determinado tiempo. Pero no eso nos puede limitar en las acciones. No podemos excusarnos en que, bueno, listo, ya nací en este momento, no hay nada que pueda hacer. Hay todo que se puede hacer. Porque somos lo que hacemos con lo que nos toca. ¿Ah? Sobre lo que nos toca no podemos hacer nada porque ya está. Y no nos puede servir nunca como excusa. Somos lo que hacemos con lo que nos toca. Y la invitación de estas charlas, ¿no? de estos encuentros, es pensar en qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los criterios con los cuales nosotros respaldamos nuestras acciones? ¿Realmente hemos pensado en todo lo que implica cada una de nuestras decisiones? Eso en relación con lo personal, pero además, sobre lo legal, pienso, ¿no? ¿Qué criterios nosotros tenemos para hacer o dejar de hacer? ¿Cuántas cosas podemos hacer sobre lo legal, sobre lo ético, sobre lo político, sobre lo moral, sobre lo práctico en general? ¿Cuántas cosas podemos hacer positivamente, ¿no? En una forma de pensar hasta dónde podemos avanzar? Si empezamos a considerarnos como responsables de nuestras acciones. Y también responsables de evidenciar aquello que nosotros de repente no veíamos en su momento. Porque todos, creo, bueno, o la mayoría, quizás hay gente muy joven que nació ya en familias que lo formaron críticamente en torno a su vinculación con los animales, pero la mayoría de nosotros nacimos en una familia o un vínculo ya especista. La mayoría de nosotros nacimos así. Nos dieron condiciones así. Ahora, ¿está mal volverlas a elegir? No. O sí. Yo personalmente lo juzgo. Pero sí, es re importante, súper importante, poder elegir. Poder elegir esto. Por ejemplo,
y sin profundizar demasiado, porque ya lo vamos a ver el martes que viene, lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Cuántos de nosotros realmente elegimos con qué queremos alimentarnos desde el primer momento de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros elegimos el vínculo que tenemos con los demás animales y la alimentación? Muchos de nosotros elegimos dejar de comer animales, otros no, pero aquellos que comen animales, que se visten con animales, sin cargarlo de consideración moral. ¿Cuándo elegimos? ¿En qué momento se nos habilitó la posibilidad de pensar si queríamos hacerlo o no? ¿Cuándo elegimos utilizar las pieles de los cerdos para zapatos, pero no las de perro? Ahí hay cosas que están tan naturalizadas que las pasamos por alto. Hay cosas que son tan obvias que en ningún momento nos pusimos a pensarlas. Y insisto en esto siempre, cuando nosotros no pensamos, alguien está pensando por nosotros. Ya redondeando un poquito lo que tiene que ver con especismo, decíamos, tenemos esta discriminación por especie, que es el especismo en general, pero lo podemos dividir en especismo antropocéntrico y en especismo no antropocéntrico. El especismo antropocéntrico tiene dos versiones, ¿no? Y acá me voy a ir un poco a las nociones de Romina Kachanowski, que es una psicóloga social que plantea lo que vendría a ser una figura en semáforos. Dice, bueno, el especismo antropocéntrico clásico, esta visión parecida a la que vimos de Fox, que implica no considerar absolutamente nada, en nada al resto de los animales. No tenemos ningún tipo de obligación con ningún otro animal. Y de ahí podemos ver, por ejemplo, actividades como jineteadas, corridas de toros y demás. No tenemos nada que nos ate a no maltratar o a no utilizar o no explotar a los demás animales. Ese es el especismo clásico, ¿no? Puro y duro. Pero hay otra versión de especismo, que es el especismo al que asistimos en nuestra época, que es lo que ella llama también especismo del siglo XXI, y que se evidencia algo así como en un semáforo amarillo, y que también lo podemos llamar como bienestarismo. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos de bienestarismo, hablamos de la teoría del bienestar animal que ha sido cooptado por la industria. Porque bienestar animal, en esencia, es que el animal esté bien. Ahora, el bienestar animal cooptado por la industria quiere decir tratar de buscar las herramientas que se acerquen más para que el animal no esté tan mal mientras lo sigo explotando, lo sigo matando, lo sigo utilizando. Sigue siendo especismo. Y eso lo vemos en las jineteadas cuando hablamos de bienestar animal, y lo que se hace es poner un veterinario para que cuide que el animal no esté tan mal mientras lo jinetean. Después vamos a hablar un poco más de espectáculos públicos y todo lo que tiene que ver con este desarrollo, ¿no? Que implica un apartado en sí mismo, los espectáculos públicos con animales. Bienestar animal, cooptado por la industria, tiene que ver con tratar de respetar determinadas normas de explotación en los mataderos, bienestar. Solamente con desnaturalizar los términos nos damos cuenta. Nosotros queremos, hagamos ese ejercicio de nuevo, el que convocamos al principio de esta charla, y saquemos al resto de los animales del centro y pongamos a Sapiens. Bienestar. Matadero. ¿Cómo podemos garantizarle a una persona que esté bien cuando la vamos a matar? Cuando la vamos a matar y no quiere morir. Cuando la vamos a matar y está en el centro o en su mejor momento físico. Cuando la vamos a matar y lo hacemos frente a los demás, rodeado de olor a sangre, en situaciones psicológicas
que son realmente cruentas. Ahora, sigamos pensando en Sapiens en todo esto. Cuando nosotros pensamos en los criterios de bienestar animal, lo que hacemos es tratar de garantizar nuestra tranquilidad de conciencia. Y eso tiene que ver con el bienestarismo. Y eso tiene que ver con el especismo del siglo XXI. Tiene que ver con normas que terminan condenando a los animales a determinadas actividades sobre las cuales nosotros lo exponemos, pero en el discurso los estamos cuidando un poco más. Ahí es donde se abre una discusión que no va a tener fin por mucho tiempo entre bienestarismo y abolicionismo. Es una discusión muy grande, muy amplia, y que cuaja justamente en lo político y en lo jurídico. ¿Tá? La discusión se da en términos éticos, es una reflexión sobre los criterios morales de trabajo, pero es una discusión que cuaja en lo político y en lo jurídico. Nada más, porque ahí es donde nosotros tenemos que elegir si a la hora de actuar, de tener una acción positiva hacia garantizarles mayores reconocimientos de derechos a los animales, si lo vamos a hacer en términos de bienestarismo o no. Si vamos a estar de acuerdo, porque hay fundamentos fuertes para estar de acuerdo con mejoras para los animales que hoy están sufriendo. Bueno, estos animales están sufriendo hoy, si yo les puedo garantizar que sufran un poco menos, estoy haciendo algo positivo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Hay que verlas también. Si yo garantizo que los animales hoy sufran un poco menos, pero eso va a tranquilizar mi conciencia y la conciencia social como para que dejen de reivindicar furiosamente sus derechos, le estoy haciendo un daño. Ahora, ¿no les estoy haciendo un daño también si yo sigo avanzando solamente en términos de liberarlos a todos o no liberar a ninguno? Hay caminos en el medio, hay reflexiones en el medio. Lo importante es que cada una de las acciones que nosotros pensemos o elijamos, lo hagamos a conciencia de que es nuestra elección, que tiene que estar fundamentada y que el único criterio posible tiene que ser el de pensar en garantizarles mayores derechos a los animales. ¿Nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar. Pero tenemos que saber que estamos eligiendo un criterio y que ese criterio tiene que poder estar siendo fundamentado. Cierro por acá y no sé si intercambiamos un cachito, si querés, Mauricio, si quedó alguna duda. Y a mí me gustaría sí arrancar el martes que viene con esto, que lo quiero dejar como capaz tarea mental para todos, porque es una discusión que es muy grande y que creo que todos los que pensamos nuestra vinculación con los demás animales tenemos esa discusión interna un poco de qué hacer y cuándo y cómo ajustarnos a esos criterios para ser coherentes. Y el martes que viene retomamos un poco lo que tiene que ver con el especismo, estas clasificaciones de los tipos de especismo. Bueno, en la metáfora de Romina Kachanowski, de este semáforo, que habla del especismo del siglo XXI también, lo que tiene que ver con el bienestarismo, y avanzamos un poco más, capaz que con algunos ejemplos de políticas públicas, políticas educativas, y hacia una noción antiespecista de las políticas públicas. No sé, Mauricio, ¿alguna acotación? 5 minutos quedan. Bien. Sí, no, a ver, sí, no. 4 o 5 cositas que quedan. Hay alguien, Florencia, dice en uno de los comentarios, hay muchos comentarios, mucha interacción. Por ahí no tantas preguntas, pero sí mucha interacción entre los participantes. Recomiendo la lectura de Discurso proteccionista y opresión animal de Ana María Boglio. No sé si ese concretamente estará subido, pero Ana María tiene su página, la menciono porque es pública, es anima.org. Ella también se dedica a la filosofía ética animal, es abogada. Referente. Tiene un montón
trabajos, tiene un montón de trabajos de este tipo, así que digo, quien lo quiera encontrar en anima.org, supongo que estará, o escribe algún mensaje y se lo podrán hacer llegar. Por otro lado, estaban hablando también y empieza a entrar el tema de lo económico, ¿no? El interés económico, el poder económico. Bueno, sí, el especismo no empezó con el capitalismo ni empezó con el poder económico. Ahora lo ha trabajado y lo ha formado, lo ha hecho a su gusto. Y la industria, como vos decías recién, es hoy sí la base de esa opresión de los demás animales, la base de... Digo, hoy estamos hasta de industria cuando se habla de jineteadas. Yo he leído entrevistas a personas que están en el tema de la jineteada, donde ya directamente hablan de la industria de la jineteada. Cuando explican por qué el caballo es jineteada, no, porque comen los mejores pastos en los mejores campos, es un reservado, porque no sirve para otra cosa. Y ahí estamos con el de y el para. Y si no termina en el tacho, termina en el matadero. O sea, el tacho en Argentina se le dice al caballo que termina en el matadero. Pero claro, bueno, tiene que ver con todo lo que has dicho. Esto de que la mirada la ponemos nosotros, miramos nosotros desde nuestro lugar. Y ahí creo que entra un par de conceptos que Carlos Cullen, que es un profesor de filosofía y de ética, profesor de ética en la universidad, yo siempre rescato, se dedica mucho a la educación. Su ámbito específico es la educación. Siempre hablando de educación dice que la educación es, recibir al otro con hospitalidad, y habla de la interpelación que el rostro del otro nos hace. Bueno, eso es lo que viene a plantear el derecho animal en general, incluyendo a todas las disciplinas que atraviesan el derecho animal, la ética, la psicología, la abogacía, la veterinaria. Desde el derecho animal lo que se trata es eso, de vernos, hacer que el otro se sienta interpelado por el rostro de esos animales que son un otro. Y hablan del tema, también mencionan el tema de los ecoparques. Esto de que los ecoparques son o no bienestaristas, creo que da para hablar mucho, da para tener gente que esté metida en el tema de ecoparques. Creo que hoy, llegados al siglo XXI, lo que vos mencionaste bastante, hay cosas que van a ser como forzosas a atravesar. Sobre todo cuando se trata de zoológicos y acuarios y oceanarios y cuestiones de otros que están encerrados desde hace décadas, que han pasado su vida encerrados para el exhibicionismo y para la industria de la explotación animal. Hay espacios, digamos, en los que, sin avalar el bienestarismo, ese bienestarismo va a atravesar inevitablemente la vida de esos animales. Creo que ahí es donde entran los... Eso es re importante lo que decís, Mauricio, porque, a ver, nosotros tenemos que poder evidenciar cuando estamos trabajando en un ámbito bienestarista, saber lo que eso implica, saber lo que estamos sacrificando con eso, saber si queremos ir por ese camino o no, pero también tenemos que reflexionar sobre si todo lo que es bienestarista necesariamente es malo, o si tenemos que rezarlo de plano solamente por encasillarlo o ponerlo en esa casita de es bienestarista, punto. ¿No? Porque, de vuelta, la filosofía, no tenemos que ser dogmáticos, tenemos que ver pragmáticamente qué podemos hacer con las herramientas que tenemos a mano, siempre pensando que el horizonte es la abolición de la esclavitud. A mi criterio, ¿no? Siempre, a mi criterio, lo puedo fundamentar, sí, puedo defender, pero es algo que tiene que hacer cada uno en función de su postura en el mundo. Seguro, seguro. Ya estamos en las 6:30. No me acuerdo porque, no es que no me acuerdo, no escuché porque entré tarde. No sé si comentaste algo del tema del trabajo y de... ¿No se comentó nada de eso? No, pero si tenemos que cerrar ya, capaz que lo podemos hacer la semana que viene o mandarlo por mail, la consigna de repente. No sé qué les parece. ¿Qué te parece, bien, Mauricio? Bien. Graciela, si querés, ¿se podrá mandar por mail? ¿La preparamos bien? Sí, creo que no hay ningún inconveniente porque todavía falta para la entrega del trabajo. Ustedes ármenlo cuando también esté Sergio, para así lo pueden charlar entre los tres. Y
De todas formas, como yo les dije, 5 minutos más, no hay ningún problema porque no hay nadie utilizando el Zoom, pero por los asistentes, si tienen que terminar y media, bueno, si tienen algo más para decir, lo pueden decir. Si no, Yo creo que ya podríamos ir cerrando por acá. El martes que viene vamos a volver a retomar esta noción de especismo para analizarla un poco más en profundidad, dar algunos ejemplos puntuales de acciones especistas que pueden ser bienestaristas o no. Y bueno, posteriormente seguir con lo que es el antiespecismo como marco de políticas públicas y su posibilidad. Bien. Ya me despido. Nos vemos Yo por hasta mi el martes parte, que viene. nada más para decir. Gracias Por a todos por favor, estar. un pedido antes de que se vayan. Tengo personas que no puedo identificar el apellido, que figuran con Moto G7, Mónica y Galaxy J6 más. No me puedo identificar para la asistencia porque no pusieron sus nombres. Así que por favor, si me mandan un mensajito, les voy a agradecer. Si no, van a figurar ausentes. ¿Mm? Gracias.